Hola a todos, hoy en este nuevo video que subo como post vamos a ver las tres cápsulas que quedaron en estos últimos días, que es la unión de la F con alguna letra, la unión de la P con alguna letra y la unión de la A con alguna letra. Y en este caso voy a trabajar tres materiales. Voy a trabajar un lápiz de punta rígida triangular, como es este Crayola lavable. ¿Ya? También voy a trabajar un brush pen rígido, como es este Artline. ¿Ya? Y voy a trabajar también un brush pen más blando, que es este Koi. Entonces vamos a partir con el primero que vimos, que fue las letras P. Yo les había explicado que la P podían hacerla con un cachito o sin cachito. Ahí está el cachito. Luego bajo presionando en forma oblicua, subo despegándome y presiono para cerrar. Pueden cerrar así, pueden cerrar incluso más atrás para darle algún estilo personal, ¿sí? Y en el caso de la P minúscula también parte con un cachito, presiono también hacia abajo, subo y me doy una vuelta para unir a la siguiente letra. Esas son las formas que yo trabajo. En la cápsula que hice en Instagram también mostré una que era devolviéndose en el mismo lugar, ¿ya? En el caso de que esta vuelta les pudiese complicar un poco. Ahora, con respecto a las uniones, voy a acercar un poco la cámara. Con respecto a las uniones, en el caso de la mayúscula yo no tengo ningún trazo como para hacer unión a la siguiente letra. Así que lo que hago es solamente escribir la mayúscula, la cierro y luego tomo la siguiente letra sin unir. ¿Ya? Ahora, en el caso de las minúsculas va a ser importante tener conciencia de cuál es la letra que viene después. ¿A qué me refiero? Si es una vocal, en realidad va a dar lo mismo la vocal. Yo dejo en alto el trazo para poder unirme a la siguiente letra. Por ejemplo, una A. Y aquí quiero que se fijen en algo sumamente importante. Si se dan cuenta acá, voy a tomar un lápiz negro. Si se dan cuenta acá, aquí hay una distancia importante entre una letra y otra letra. Y eso va a depender también del gusto de ustedes, qué tan espacioso van a querer entre una y otra letra. Porque si yo, por ejemplo, vuelvo a hacer la misma sílaba, pero más corta, se fijan que aquí el trazo es mucho menor. Y eso es porque esta A, cuando pasó por encima, aquí, esta parte del cachito que yo había hecho inicialmente, eso lo cubrí yo con la letra. En cambio acá, por ejemplo, yo no cubrí nada del trazo, sino que pasé justo por el lado. Entonces, a eso me refiero con que en la medida en que uno va practicando y va adquiriendo su propio abecedario y por ende también va adquiriendo un estilo, uno se va fijando en estos detalles, en que me voy a separar de tal manera de que voy a pasar por el lado del trazo anterior, o no me voy a separar tanto y voy a pasar una parte por encima del trazo anterior. Ahora, si es una consonante junto con la letra P, como por ejemplo la R, que es una de las que siempre preguntan, yo dejo el trazo mucho más alto de lo que está acá, fíjense. Está mucho más alto. ¿Por qué? Porque la R que voy a hacer la necesito hacer en alto, que es esta que se presiona y luego se presiona nuevamente para salir. ¿Se fijan? Yo igual de todas maneras puedo hacer más chico el trazo, o sea, la distancia. ¿Ven? Y eso, como les digo nuevamente, va a depender de los gustos personales de cada uno de ustedes frente a cómo hacen las letras y cómo las trabajan, ¿ya? Ahora, existe la otra R, que es esta que se da vuelta. Por lo tanto, si yo hago una P, tengo que controlar más para poder llegar hasta acá y recién descansar
y presionar. Ahora, fíjense también en lo otro que yo les dije en las otras cápsulas que hago. Mi R es más inclinada, ¿ya? No es tan recta. Eso no quiere decir que ustedes no la puedan hacer recta. Por supuesto que pueden. Como les digo, todo esto es buscar todas las alternativas posibles para que se les acomode lo que más ustedes quieran. Entonces, si es una R más rígida, ¿se fijan? En este caso yo hice que quedara más en horizontal que en bajada como la que hago yo recurrentemente en mis abecedarios. Ahora si es una L, con una L es mucho más fácil porque uno pasa por el lado del trazo. Y tener, obviamente, si voy a hacer una L, tener la salvedad de que esa L sea alta en comparación con mi P para también darle una estructura mucho más uniforme a la hora de hacer las letritas con este material o con cualquier material, sea un brush pen o no, ¿ya? Y esto también aplica para cualquier otro tipo de letra que se configure o se genere a partir de esto, como una B, como una T, ¿sí? Yo aquí trato de explicar todas las combinaciones porque también entiendo que hay vocabularios y lenguajes distintos. Eso es con el caso de la letra P. Ahora vamos a seguir y ahora vamos a trabajar la letra F. La F de por sí es una letra difícil en el sentido de que uno cuesta decidirse cuál va a ser, ¿ya? De hecho, mi F es como muy básica porque la verdad es que no me gusta, no me salen las otras F, entonces no lucho ni batallo, así que solo me dedico a tomar una decisión como esa. Voy a trabajar ahora este, ¿ya? En el caso de mi F mayúscula es muy parecida a la P, de hecho es idéntica en esta subida, en esta bajada y en esta subida, solo que aquí cambio el trazo. Voy a dejarlo ahí para que puedan comparar. Entonces, subo, bajo presionando, subo de nuevo y aquí cambio. Y hago esa F. Obviamente pueden prescindir de ese cachito y solamente hacer eso. E incluso como aquí lo hice, salió desde mucho más atrás. Y al igual que la P, no me genera algún trazo continuo para las siguientes letras y que después solamente hago la que viene después. Ahora, en el caso de la F minúscula, ahí ya hay dos opciones. Está la primera, que es la que algunos deciden que es esta que es como con mucha vuelta, o la que yo hago que me gusta más porque es más fácil de hacer, nada más que eso. Obviamente al hacer este tipo de F hay que tener un mayor control porque recién aquí yo me voy a poder detener después de haber hecho todo este trazo anterior. Distinto es de acá que solamente al hacer este trazo hacia abajo tengo más control de lo que va a venir después. Y como si siempre se han fijado en mis tipos de letras, siempre las mías son más ladeadas para darle un poquito más de belleza a la letra. En ambos casos, si se fijan, el trazo aparece de esta vueltita. Y aquí es sumamente importante fijarse que hay que tratar de que esta vueltita de acá sea un poco más pequeña para que la estructura de la F no se vea tan deforme. ¿A qué me refiero con eso? Si voy a hacer esta F, si se fijan ahí, me quedó esto muy grande a comparación de esto. Perdón. Perdón, no lo pude controlar. Si se fijan, este trazo de acá quedó muy grande a comparación de este trazo anterior. O sea, por eso quizás a lo mejor las Fs cuestan más. De nuevo, voy de a poco, controlo y salgo. Ahí ya me queda un poco mejor. Y de hecho, si quieren hacer esta anterior, pueden ¿ya? Hacerlo, aunque les va a quedar unos manchones y va a ser un poco complicado. Si yo lo voy a unir con una vocal, pasa lo mismo que lo que les decía acá. Ustedes van decidiendo si van a querer que la letra que viene después tape parte del trazo o solamente pase por al lado pegadito al trazo anterior. Ahora si es con una R,
es lo mismo que pasaba con la F. Levanto para poder unirme a la siguiente letra, que es esta R. Si es la otra R, tengo que tener mayor control para poder esperar y hacer la bajada para unirme a la siguiente letra. Si es la otra R, que es esta R más como esta de aquí, ¿ya? Ahí también la puedo hacer. Hay 3 formas distintas y ahí ustedes van eligiendo la que ustedes quieran. Por lo tanto, estas P y F se parecen mucho en estructura y en cómo acompañan las otras letras. Y la última que estuvimos viendo en la cápsula, que fue ayer, fue la letra A. Lo voy a hacer ahora con este koi. La A, en este caso, yo les presenté al menos 5 variaciones de A. No las recuerdo todas. A ver, creo que la tengo acá. Sí, justo la tengo acá. La primera A que les mostré fue esta que yo presiono, subo, bajo y cruzo en sentido contrario. ¿Ya? Esa es la primera A. Obviamente, si viene una letra después, no la voy a poder unir. ¿Ya? La segunda A es igual que esta partida, pero en vez de acá, voy a continuar el trazo a la siguiente letra. Presiono, deslizo hacia arriba, bajo presionando y dejo el cachito para la siguiente letra y aquí cruzo de lado a lado. Cosa que después yo paso por el lado y uno a la siguiente letra. La otra A es idéntica a esta, solo que este cruce solo parte desde acá. Voy a marcarlo con el lápiz negro. Solo parte desde acá. ¿Ya? Entonces, presiono, subo, bajo y uno así. ¿Puedo prescindir de ese cachito? Totalmente. De hecho, ni siquiera tengo que complicarme mucho para unir a la siguiente letra. ¿Puedo prescindir de este cachito? Claro, que fue la última A que les mostré, que era subir, bajar y estirar. Y aquí puedo cruzar hasta acá o puedo cruzar completo. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Que yo deje este cachito no significa que estoy obligada a unir a la siguiente letra. Yo perfectamente podría hacer esto, ¿sí? Por eso es que esta técnica es tan entretenida y es tan bonita, porque me permite variar de acuerdo a mi gusto y a lo que yo veo frente a lo que estoy trabajando. Ahora, en el caso de la A minúscula, mayoritariamente cuando uno parte haciendo una A, hace esto, que es hacer una especie como de círculo, que es lo que yo enseño cuando van a los talleres que hago, y luego paso por al lado para cerrar. ¿Sí? Voy a hacer de nuevo. Círculo, presiono, cierro el círculo, paso por el lado y subo. Con el tiempo, cuando uno va practicando, va un poco perfeccionando este tipo de A. Entonces, ahora la A que estoy haciendo es una A que no parte en redonda, sino que parte como en oblicuo, como en diagonal. ¿A qué me refiero? Se los voy a mostrar. Voy a acercar más la cámara para que vean de mucho más cerca el movimiento que hago. Ahí sí. Mi partida, lo voy a hacer con el lápiz tinta, no es moviendo para que me genere esto el pincel, sino que yo hago para que me genere esto el pincel. Entonces, fíjense. ¿Ven? Cosa que después bajo presionando. Y cuando subo, lo mismo. No busco que me quede redondo, sino que otra vez me quede en oblicuo hacia arriba. ¿Ven? Pareciera como que me queda como el pétalo, una cosa, no sabría, o como un Pac-Man, puede ser. Entonces después cuando paso por el lado, mi A me queda mucho más estilizada. Es decir, voy a hacerlo aquí. ¿Ven? Visualmente queda mucho más estilizada que hacer algo como redondo y pasar por el lado. Ahora, eso no significa que esta manera esté mala, para nada. Todos partimos haciendo esta.
en la medida que vamos practicando, vamos generando nuevas palabras, nuevas formas, van apareciendo nuevos estilos. Pero de alguna otra manera quiero dejarles todos estos tips para que ustedes vayan practicando y vayan jugando un poco con las letras y generando nuevos abecedarios. Voy a ladear un poco para poder ocupar este espacio. Entonces, a la hora de hacer uniones, pasa lo mismo que he dicho constantemente en todos estos videos de preguntas frecuentes de lettering, que es levantar el trazo. Y aquí es donde ustedes van decidiendo qué hacen, que es lo que les decía un poco con la letra P. O el trazo pasa por el lado, o el trazo pasa en parte por encima y deja este espacio aquí de separación entre una letra u otra. Voy a mostrarles las dos formas para que un poco puedan visualizar lo que estoy tratando en este momento a través de la verbalización. Si yo hago una A y después la uno con una B, voy a querer pasar por el lado. Entonces se fijan, la distancia es súper amplia. Pero ahora si yo decido pasar por encima del trazo un poco, fíjense la diferencia. No sé si lo logran visualizar bien, pero aquí hay primero obviamente hay una distancia mayor, pero también aquí hay una amplitud mayor hacia la siguiente letra. Cambio aquí ya tenemos una distancia mucho menor y aquí es menos la amplitud a la siguiente letra. Entonces por eso les digo que va a depender de sus gustos personales. Pero eso hay que también tenerlo en consideración porque cuando partimos, y me incluyo, nos ponemos a hacer las letras y las unimos, pero cuando miramos como el resultado desde afuera, nos damos cuenta que tenemos algunos que están como muy pegados, otros que están muy separados, y eso tiene que ver un poco con el control que yo tengo frente a esto que es el lettering. Y por eso cuando uno ve las cuentas que lo hacen súper rápido, en realidad es porque o lo apuran o porque ya llevan demasiado tiempo haciendo esta técnica. Pero todos tenemos que partir lento teniendo conciencia del trazo que estoy haciendo y del trazo que viene después. Entonces se habla, por ejemplo, la quiero unir a la R, que siempre es una de las que sale, y la M. Voy a hacer las dos formas. Acá con la M. Hago en oblicuo, fíjense. Levanto el trazo. Está en oblicuo hacia arriba. Y acá también. ¿Ya? No tan redondo. Entonces cuando hago la M, yo en mi caso paso por el lado. Y después uno a la siguiente letra. Ahora si es una R, aquí no paso ni por ningún lado. Genero el trazo de manera automática. Si es la otra R, ya se me está acabando el espacio. Si es la otra R, I. Si es la otra R, hago mi A y levanto más alto todavía porque la presión que voy a hacer va a quedar más arriba. Ahora si es la otra R que es recta, lo hago de esa manera, casi a la misma altura. Ya con las otras dos R me pongo un poquito más arriba de la letra en general. Y de esa manera es como yo trabajo estos tres tipos de letras y sus respectivas uniones. Espero que les sirva, espero que esto en vez de desmotivarlo o decir, hoy es muy difícil, no lo puedo lograr, al contrario, les sirva para decir, voy a practicar, me voy a esforzar más. Yo siempre le digo a la gente que toma los talleres conmigo que uno se hace una especie como de rutina de práctica de las letritas, porque en la práctica está la ganancia, ¿ya? Así que, como saben, cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer en los comentarios. Las plantillas que tengo disponibles tienen este tipo de letra, ¿ya? Y estoy trabajando con nuevas plantillas para que puedan ir conociendo nuevas letras e ir avanzando en esta técnica tan preciosa como es el lettering con cualquier tipo de material. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.